Acompáñenme al libro de Marcos. Capítulo 12. El sermón de esta mañana se llama Jesús, Hijo y Señor del Rey David. Hace algunos años Alejandra tenía que hacer una presentación en un auditorio y recordamos la frase con la que iniciaba. Y la frase con la que iniciaba es: ¿Alguna vez has leído el manual de funcionamiento de tu teléfono celular? Y ella respondía: no, ¿verdad? Era una pregunta casi retórica, es decir, que se responde a sí misma. Nadie lee el manual de funcionamiento de su teléfono, al menos no detenidamente, ponerse a leer el manual de funcionamiento. Es por eso que a muchos les cuesta la tecnología, y no es porque les falte inteligencia tecnológica o que no son tecnológicos, sino porque no se toman el tiempo de leer el manual y por eso no lo conocen. Y yo diría que la mayoría de funciones de un teléfono pues se las pierden precisamente por no conocer el manual. Y yo les pregunto, ¿alguna vez han leído el manual de Dios para la vida del hombre? O déjenme replantearlo, ¿alguna vez han estudiado rigurosa y concienzudamente la palabra de Dios para conocer más acerca de nosotros mismos y acerca de Él sobre todas las cosas? Otra vez, no es por nuestra falta de inteligencia bíblica o que se requiera algún don especial para leer, es por falta de interés. Si nosotros no leemos el manual del teléfono es porque creemos que podemos utilizarlo sin leerlo, ¿no? Si nosotros vivimos como vivimos, es porque creemos que no necesitamos leer ciertas partes de la Biblia. Yo estoy seguro que la leemos parcialmente. Y si no lo hacemos, por lo menos aquí leímos 3 versículos en esta semana, más los salmos que cantamos. Somos muy prácticos para tomar decisiones. ¿Para qué leer todo el manual del teléfono celular si es obvio cómo lo puedo usar? Y lo que no sé usar, le pregunto a alguien que sí sabe para que me diga cómo usar. De la misma manera, ¿por qué estudiar profundamente la Biblia si lo que me sirve allí está fácil de leer y lo que es complicado que no entiendo en la Biblia, voy y le pregunto a alguien más para que me explique? Y yo no estoy diciendo que nadie tenga que preguntarle a otra persona, ni que tengamos los maestros. La Biblia nos invita a tener maestros. De hecho, al pastor se le llama el anciano maestro, el anciano docente. Leemos la Biblia y hay cosas que no entendemos, pero creemos que no vale la pena entenderlas. O alguien de nosotros haya sentido la necesidad profunda de interpretar Apocalipsis, Ezequiel, porque hay diferencias entre los evangelios, cosas tan sencillas. ¿Por qué instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él? No se cumple con una regla. Cosas tan sencillas. ¿Por qué nos quedamos en la letra? Decidimos dejar a un lado las partes difíciles de la palabra de Dios y enfocarnos en las que sí entendemos. Y más específicamente, nos decidimos quedar en las que sí creemos que nos sirven. Esta es una forma muy terrible de ver la Biblia. Y tristemente hay muchas iglesias que se dedican a eso. Toman pequeñas porciones de la Biblia y apenas las explican y rápidamente pasan a la aplicación y toman ejemplos y hacen la prédica entretenida. O en el peor de los casos, ni siquiera predican toda la Biblia, solo pasajes aislados, uno por acá, otro por allá, como un bufete de selección al gusto del cliente. Pero la palabra de Dios es rica y abundante. Toda la palabra de Dios es rica y abundante. La palabra de Dios tiene tesoros y perlas para los diligentes. Tiene sabiduría e inteligencia para los perseverantes. Tiene bendiciones y consuelo para aquellos que se aferran a la lectura.
y tiene la vida eterna porque tiene a Cristo y nuestra comunión con Él, que es nuestro más bien preciado. Solo un alma fría y sin vida puede leer este libro, el libro de la Biblia, sin tener hambre por saber qué más puede sacar de él. Solo un alma que arde de amor lee el libro de la Biblia hasta saciarse completamente con lo poco. ¿Cuántas veces no hemos avanzado de un versículo, de 2 versículos, porque no entendemos lo que leemos? ¿Eso es una actitud correcta? Delante de nuestro Señor Jesucristo había desfilado un grupo de personas espirituales, entre comillas. Los que decían saber, los que decían vivir moralmente, los que decían ser humildes, los que decían ser servidores, pero todos tenían una cosa en común: hacían todo bien, menos tomar su corazón y entregarlo a Dios. Esos fueron los que leímos en estos últimos domingos, los que se enfrentaron a nuestro Señor Jesucristo: los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los ancianos y los sacerdotes. Cada uno con la intención de tentarlo, y de tentarlo utilizando la palabra. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los ancianos y los sacerdotes no son reprochados en forma general. Son reprochados porque, creyendo estar cerca de Dios, estaban lejos de Él. Y no solamente ellos estaban lejos de Él, estaban alejando a otras personas de Él. En un sentido, tenemos algo de ellos. Hoy vinimos y esperamos la bendición de Dios en cada uno de los elementos de la oración, a través de los cantos, de la adoración, de la oración. Pero en el camino, o acá, o al salir, nos alejamos poco a poco de Dios. Primero Dios, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi vecino se convierta a Cristo, cuando realmente soy yo también quien está lejos de Dios. ¿Cómo puedo diagnosticar los síntomas de un corazón frío? ¿Cómo puedo diagnosticar los síntomas de un corazón alejado? O en palabras del texto, del capítulo, ¿cómo puedo diagnosticar un corazón fariseo? Un síntoma es la poca necesidad que tenemos de buscarlo en su palabra. Todos ellos leían la palabra, pero sin verdaderamente entenderla. Por eso Jesús los confronta con la misma Biblia. No se trata de pelear con la Biblia, se trata de entenderla bien para vivirla bien. Y ahora Jesús ha abordado todos los ataques correctamente. Todos. Ahora es turno de nuestro Señor Jesucristo. Él los va a confrontar. Acompáñenme al capítulo 2, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahí la lectura. Este es martes, el mismo capítulo, el mismo día del capítulo. Jesús está en el templo con sus adversarios, sus discípulos y la demás gente. Ha recibido una serie de ataques y ahora Él los cuestiona. Pero el cuestionamiento no solamente contra sus adversarios, sino para toda la gente. Él abre la pregunta para todos los que están ahí. Jesús dice, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? O dicho de otra forma, en mejor español nuestro, ¿por qué los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? Aquí Jesús está preguntando acerca del Mesías, del Cristo, del ungido. Hemos dicho anteriormente que Cristo, Mesías, escogido, seleccionado, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, y en español podríamos decir el ungido o el escogido. Aquí pregunta entonces Jesús acerca de este Mesías del Antiguo Testamento. Dios había prometido un Mesías, un escogido, un seleccionado, un hombre que salvaría a su pueblo y derrotaría a sus enemigos. Los profetas habían anunciado a un Mesías. Este Mesías daría a Israel toda la honra como una nación mucho más grande que la que vivió en los tiempos del rey David. Por eso el rey David es importante mencionar. La Biblia decía y dice que este Mesías sería un hijo del rey David, un hijo mucho más grande que el rey David.
El rey David vivió más o menos 1000 años antes de Jesucristo. Él está poniendo en debate un tema entonces que lleva más o menos 1000 años de espera. Y antes del rey David se había prometido también un Mesías, un Salvador. David no es el primero que recibe esa promesa, pero a David se le dice que va a ser un hijo de él. Es el rey David que recibe esa promesa más explícita. Segundo de Samuel 7 dice, versículo 12, le dice Dios a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando tú mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En otras palabras, Dios le está prometiendo un hijo que será rey eternamente. Dios le dice al rey David que cuando se muera, vendrá alguien, un descendiente suyo, que será rey y afirmará ese reino para siempre. Y por afirmar no solamente quiere decir que no se va a acabar, sino que va a ser un reino poderoso. David tuvo muchos hijos. Está de más que recuerde cuál era la vida licenciosa y pecaminosa y adúltera del rey David, con varias mujeres y con las cuales tuvo hijos, ¿no? Mencionemos uno, Amnón. Amnón violó a su hermana Tamar y el hermano lo mató por haberla violado. Absalón quiso robar el reino a su padre y murió en el intento. Adonías intentó quedarse con el reino antes que el rey David muriera, pero David dio su reino a Salomón y Salomón lo ejecuta por usurpar el trono. Finalmente queda Salomón. Bueno, quedaron otros hijos, ¿no? Pero es Salomón quien hereda finalmente ese reino. Pero Salomón, con toda su sabiduría y con todo su conocimiento y con toda su ciencia, se aleja del Señor. En el transcurso del Antiguo Testamento se daba más información sobre este hijo de David, que definitivamente no era Salomón. Ese gran reino esperado. Por ejemplo, al profeta Miqueas, en capítulo 5, versículo 2, les dice que este Mesías no solamente será Mesías, sino que nacerá en la misma ciudad, en el mismo pueblo que su padre David, en Belén de Judea. El profeta Isaías, en el capítulo 7, habla también que nacerá de una joven, de una doncella, de una virgen. El profeta Amós dice que restablecerá el reino del que la descendencia de David perdió. Es increíble porque para cuando profetiza el profeta Amós, el reino de Israel no ha caído. Y ya le está diciendo, ese reino que va a perder tu linaje va a ser restaurado por este rey. Entonces, la Biblia y los escribas enseñaban eso. No solamente entonces eran los escribas y los fariseos, la Biblia también decía que el Cristo, que el Mesías, era un hijo de David. Todas estas profecías que se decían sobre el Mesías, el rey esperado, la restauración del reino, estaban acá, y todos los hombres que desfilaron como adversarios de Jesucristo también lo predicaban. Pero, al parecer, Jesús los va a cuestionar con una profecía que no hemos considerado nosotros. Versículo 35, pues regresemos al capítulo 12 de Marcos. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús ha dejado en claro que la Biblia y los escribas enseñaban que el Mesías era un descendiente del rey David. Pero quiere que le expliquen, Jesús le está pidiendo a los escribas que le expliquen el significado de este texto. El texto que cita nuestro Señor Jesucristo es el Salmo 110, versículo 1. Dice el Salmo 110,
1, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Para los escribas y para nosotros también, este salmo es una profecía de David sobre el Mesías. Es el rey David quien escribe este salmo número 110. Y el salmo que él escribe parece describir una escena en el cielo, donde está el rey David. Tal vez en español no se entiende mucho, porque dice el Señor le dijo a mi Señor. Pero desde el lenguaje original, que es el hebreo, tal vez se entiende un poco mejor. ¿Cómo así que el Señor le dijo a mi Señor? El texto dice, Jehová le dijo a mi Adonai. Jehová le dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jehová significa, yo soy el que soy. Y ese es el nombre de Dios, del Antiguo Testamento. Es el nombre con que se le reveló a Moisés en la zarza. Moisés le dijo a Dios, cuando vaya con mis hermanos y me pregunten, ¿quién me envió? Tú les dirás, yo soy. O sea, Jehová, o Yahvé. Y Adonai significa Señor, es decir, un dueño, alguien que ejerce un gobierno. Y los israelitas usaban el nombre Adonai para referirse a los señores, a los humanos, pero principalmente, casi exclusivamente, a Dios. Dios Adonai, el Señor, Dios el Señor, Dios el dueño de todos. Y tenemos tal vez algunas referencias. ¿Verdad? Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová. Lo que dice es, Ajá Adonai Yahweh, o Ajá Adonai Jehová. Se usan juntos los nombres, ¿verdad? Señor y Adonai, yo soy y Adonai. O el Salmo 8:9, oh Jehová Señor nuestro, Yahweh Adonai. El Señor, Jehová, el Señor. Era un nombre compuesto para referirse a nuestro Dios. El Señor Jehová. Yahvé o Jehová es el nombre de Dios. Y Adonai era el nombre, uno de los nombres que se utilizaban para referirse a Dios. David le dice al Mesías, Entonces David narra una escena donde escucha, él está describiendo un salmo, donde hay una conversación. Hay una conversación entre dos personas. Jesús dice a los escribas que ellos sabían que este Adonai era el Mesías. La pregunta de Jesús es, ¿cómo el rey David le dice al Mesías Adonai, oh Señor? ¿Por qué el rey David llama al Mesías su Señor? ¿Por qué el rey David llama a su hijo su Señor? Él lo que está escribiendo, el rey David está escribiendo es, Jehová le dijo a mi Adonai, a mi Señor. Y la pregunta de Jesús es clara. ¿Por qué le dice Adonai al Mesías? Entendamos la cultura. Un hijo puede decir, sí señor, no señor, sí señora, no señora. Y se usa esta frase por si un adulto le habla a un niño para pedirle algo, ¿no? Y responde, sí señor, sí señor. Pero que un adulto le diga a un niño, señor, eso no sonaría tan bien, ¿no? No es parte de nuestra cultura, porque la palabra Señor denota autoridad, un rango o una posición superior. Mucho menos en la cultura de los judíos. El gran rey David le iba a decir Señor a alguno de sus hijos. Jamás. En todo caso, sus hijos le dirían a él Señor. El rey David era la máxima autoridad de Israel. A él todo el pueblo sí podía decirle Señor, con esa minúscula. Pero el rey no le iba a decir Señor a nadie más, excepto a Dios. Por ejemplo, el mismo rey David, cuando no era rey, cuando Saúl era rey, habla de su Señor. Y Saúl nunca le dijo Señor a David. Saúl le decía Señor a Dios. Había un orden de señores, ¿verdad? De autoridades. Pero cuando el rey David fue rey, él ya no le decía Señor a nadie, sino solo Señor a Dios. Jesús pregunta, ¿por qué Jesús llama a su hijo Señor? Porque el hijo del rey David, el Mesías, no solo era su descendiente,
sino que también era su Dios. En Mateo encontramos cómo Jesús es descendiente de David, Mateo capítulo 1, pero al mismo tiempo es Dios encarnado. Jesús confronta a los fariseos con esta pregunta al inicio de la semana, pero porque al inicio de la semana los judíos habían gritado cuando Jesús entra a Jerusalén, dijeron: Hosana al Hijo de David, Hosana al Mesías. La pregunta era para confrontarlos y que admitieran que no solamente Él era el Mesías, sino que todos sus milagros, sus señales, eran testimonio de que también era Dios. Por eso había perdonado los pecados del paralítico, por eso había resucitado a la hija de Jairo y había expulsado a los demonios. Jesús era el Mesías de David y el Adonai de David. Jesús era el Hijo escogido de David, pero también era el Señor y Dios de David. Esto no es enredado. Esto es complejo, que es diferente. Es complejo, pero es hermoso. Que Jesús es Dios porque nadie podía cargar con todo el peso de nuestros pecados, sino solamente un ser omnipotente. Pero también es hombre porque solo así podía pagar la pena por los demás hombres. Dios esconde estas perlas y las revela a aquellos que tienen el amor suficiente para no quedarse en la ignorancia. Dios da estas perlas a aquellos que no pasan la vista sobre la Biblia en una lectura superficial, sino para aquellos que se quedan horas pidiendo a Dios sabiduría. Dios explica estos misterios a quienes se encuentran en la Escritura, la fuente de agua viva. Esto significa para nosotros también lo mismo, que Jesús es uno de nosotros por ser verdadero hombre, pero también es nuestro Dios y Señor. Que Jesús es Dios porque nadie podía asumir y pagar una deuda tan grande, pero que Jesús también es hombre porque solamente Él tenía la posibilidad de pagar por otros hombres. Este texto no es un laberinto, ni es una adivinanza, mucho menos es algo para los grandes teólogos o los maestros de filosofía, y por eso Jesús lo abre la pregunta a todos los hombres, no solamente le pregunta a los fariseos y a los escribas. Este salmo fue escrito para la multitud, para los hombres, para la congregación y para nosotros los cristianos. Esta es la médula de nuestra fe. Creemos en un Jesucristo perfecto en la humanidad y perfecto en la divinidad. Perfecto en la divinidad por cuanto es Dios y perfecto en la humanidad por cuanto cumplió cada parte de la ley. Creemos en un Cristo nacido de la Virgen María que toma nuestra naturaleza para cargar con nuestros pecados, padecer por nosotros y recibir la justa ira de Dios. Y creemos en un Jesucristo que nunca dejó su divinidad, sino más bien se inhibió de ella y se despojó de su majestad para venir por nosotros los pecadores. Hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David e hijo de María. Venido en el tiempo señalado, pero Hijo de Dios, engendrado antes de todos los siglos y eterno, sin principio ni fin, el misterio del Dios y hombre, que será así para siempre. Cristo hoy gobierna como Dios, pero Cristo también gobierna como hombre, como uno de nosotros. Es Señor de la creación como Dios y es Señor de la creación como hombre. Es Salvador de su pueblo como Dios y es Salvador de su pueblo como hombre. Y debemos adoración completa a su palabra, pero a su persona, por cuanto nos salvó de la muerte del pecado y de vivir una vida sin él. El Hijo de David es Señor de David. Este hombre de Belén es nuestro Dios, pero nuestro hermano también, como dice Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, refiriéndose al Salmo, también dice que Él no se avergüenza de nosotros.
No se avergüenza de ser nuestro Dios aunque le fallemos, ni se avergüenza de llamarnos hermanos, porque hoy anuncia su nombre en medio de nosotros y junto con nosotros adora y recibe adoración. Hoy Jesucristo está entre nosotros como verdadero Dios, pero también gobierna nuestros corazones para llevar nuestra alabanza al Dios verdadero. Por eso el Mesías es hijo de David y Señor de David, es nuestro hermano y es nuestro Dios. Estas perlas son solamente para quienes estudian minuciosamente la palabra, para quienes le aman de todo corazón. Por eso creemos en el Hijo, en el Mesías y en el Señor de David. Oramos. Señor, te alabamos porque tú has puesto estos misterios, Señor, tan sencillos en tu palabra, y hoy podemos estudiar y aprender acerca de ellos, Señor. 3 versículos nos tomó entender que la Biblia entera habla de ti, y la Biblia entera es suficiente para admirarte, para amarte, para conocerte mejor, para buscarte más. Eres tu Señor, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro máximo deseo, aquello que más anhelamos. Te pido, Señor, que esté en nuestro corazón constante ese deseo de buscarte en tu palabra, de pedir inteligencia y sabiduría si no la encontramos. Te pido, Señor, que podamos meditar en nuestros caminos también, para recordar que es por nuestros pecados, por nuestra naturaleza caída, que ha tenido la necesidad de venir, de despojarte de tu gloria, de hacerte como nosotros, semejante a nosotros, para redimirnos y perdonarnos. Ayúdanos a entender cuál es la amplitud, la grandeza de tu gloria, Señor, y del amor que nos tienes en Cristo Jesús, en quien te lo pedimos. Amén. Pongámonos de pie para terminar.